Listo, ya estamos aquí de regreso. Vamos a ver si ya está el doctor Eduardo González Torres. Y sí, ayúdame levantando la mano. Y me comentan, doctor Jorge Montalvo, que estará con nosotros también como mentor, el doctor Francisco Hernández. Aquí está. Bueno, ahorita que se conecte el doctor Francisco Hernández, que levante la mano para ubicarlo y poderlo ascender como panelista. Un saludo a Armando Humberto Landa Tello, quien nos saluda desde Tantoyuca, Veracruz. Un saludo a todos ustedes. En la gente de Facebook está apagada, ¿eh? Los invitamos a que nos digan desde dónde nos ven, desde dónde nos saludan. Doctor Eduardo, ya estás como panelista. En este momento te estoy haciendo como coanfitrión. ¿Puedes prender tu cámara y audio, por favor, para hacer la prueba rápidamente? No sé, ¿ya me escuchan? Sí, perfecto. Fuerte y claro, estimado doctor. Con lo que te conectas y dando ya las 8 en punto horario del centro de México, vamos arrancando ya su programa La Voz del Residente, hoy en ginecología y obstetricia. Tenemos un gran tema de la mano de nuestro gran doctor, quien es quien va a exponer, doctor Eduardo González Torres. ¿Quién es el doctor Eduardo? Para quien no lo conozca, él es residente de segundo año de ginecología y obstetricia en la sede Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Es médico cirujano egresado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara, la UDG. Tiene mención honorífica durante el internado en el servicio de obstetricia. Doctor Eduardo, muchas felicidades. Y algo que me haya faltado, algo que quiera mencionar aunado a lo ya comentado. No, para nada. Está todo bien. Sí, muchísimas gracias. Primero que nada, buenas noches a todos, al doctor Jorge Montalvo, a usted. Pues nada, nada más, el doctor Francisco Hernández no nos va a poder acompañar. Tenía un compromiso. Sin embargo, pues me pidió ahí que me disculpara con ustedes y con la audiencia. Ok, perfecto, no pasa nada. Tendremos entonces al doctor Jorge Montalvo. Bueno, me presento, yo soy Tony Bachi, seré su conductor de este programa como todos los martes. Me acompaña conmigo el mentor, el doctor Jorge Montalvo, y bueno, ya como ya lo presenté, el doctor Eduardo será quien presentará el tema de la noche de hoy. Les explico cómo será la dinámica. El doctor Eduardo tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, entrará Jorge Montalvo para complementar, cuestionar, dar tips, lo que él requiera necesario para enriquecer la charla. Finalmente pasaremos con el mejor público que existe, que son ustedes los residentes que nos ven a través de Zoom y los de Facebook. Es muy importante que participen, que se muestren, que levanten la mano, que manden saludos, comentarios, que esto se mueva. Ustedes también enriquecen esto, no le dejen todo el trabajo al doctor Eduardo, también ustedes involúcrense comentando. Si ven que algo le puede faltar al doctor Eduardo, coméntenlo. Yo, Tony Bachi, o el doctor Jorge Montalvo le daremos voz a sus comentarios. No crean que nomás se quedan ahí. Claro que los tratamos de leer todos y todas las preguntas, comentarios y saludos. Bueno, finalmente los quiero invitar a que le den like a la página de Facebook, La Voz del Residente, Instagram, nos encuentran de la misma manera y también estamos en YouTube como Medical Legal Center. Todo lo que se exponga la noche de hoy se subirá a YouTube para que lo puedan volver a ver, vuelvan a reaprender y compartirlo con amigos y familiares, que es muy importante también su involucración. Bueno, amigos, finalmente me quiero dirigir a los jefes de residentes. Si usted que me está viendo ya es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para alguna capacitación o algún tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. Sin más preámbulo y dando las 8:03, doctor Eduardo, adelante, los micrófonos, cámara y público son suyos. Muchas gracias. Pues vamos empezando compartiendo este tema. Bien, no sé si en este momento están viendo mi pantalla. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, una de las razones principales por las cuales decidí que abordáramos este tema es que a pesar de que es un tema muy sonado entre el ámbito médico, hay un montón de personas, considero yo, que quizás sí comprenden un poquito la clasificación, quizás sí comprenden ahí los factores de riesgo, pero de alguna u otra manera no lo terminamos de darle la importancia de vida. Y creo que con esto, pues obviamente no tomamos las medidas preventivas que se pueden
que se pueden llevar a cabo y pues más adelante lo vamos a ver, que incluso son de muy bajo costo y que creo que pues tienen un impacto bastante elevado. Entonces, vamos empezando, pues me presento, mi nombre es Eduardo González Torres, residente de segundo año del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, mi maestro que me ayudó a tomar este tema, el doctor Francisco Hernández Mora, y pues bueno, mi tema prevención, identificación de los factores de riesgo y clasificación de los estados hipertensivos del embarazo. Como objetivos principales, vamos a tener comprender la clasificación de los estados hipertensivos del embarazo. Además de esto, pues identificar los factores de riesgo más importantes. También realizar medidas preventivas desde el primer nivel. Adquirir la capacidad de referencia oportuna, brindar tratamiento profiláctico y solicitar estudios pertinentes. ¿A qué me refiero con todo esto? Si nosotros comprendemos de manera ¿cómo decirlo?, muy completa la clasificación, le vamos a dar la importancia debida a estos trastornos. También si identificamos los factores de riesgo, vamos a poder brindarle con mayor antelación medidas que disminuyan la probabilidad de presentarlo. Asimismo, podemos disminuir la incidencia de ingreso a terapia intensiva y con esto vienen incluidas también algunas partes como la disminución de las infecciones por microorganismos multiresistentes, el costo que implica estar en una terapia intensiva y no solo eso, también en los bebés vamos a disminuir algunos trastornos como disminuir la tasa de prematurez, el mal pronóstico neurológico que esto conlleva. Muchos de los bebés que nacen desgraciadamente antes de la semana 28, de la semana 32 o aunque nazcan a la semana 34, pues se ha visto en diferentes estudios que tienen mayor probabilidad de tener algunos trastornos, no solo referente a lo neurológico, en algunos otros ámbitos. Entonces es importante que lo establezcamos. Y pues bueno, obviamente la muerte. Los bebés que nacen prematuros, además de esto que ya mencionamos, pues tienen mayor tasa de muerte. Entonces, pues sí es importante. Otra cosa que tenemos que disminuir a partir de esto que ya comentamos es el índice de cesáreas. Ahorita prácticamente por muy pocas razones dejamos a las mamás a parto. De mala manera, debo decirlo, pero son muy pocas las cuestiones donde nosotros las dejamos a parto. Entonces, una de ellas va a ser esta, donde no entendemos la clasificación y a las mamás decimos, es que está hipertensa, en este momento hay que interrumpirlo. No necesariamente tiene que ser así, pues bueno, más adelante lo vamos a abordar. Algunas otras, pues ya mencionamos las complicaciones neurológicas, las complicaciones neurológicas y la muerte. Como complicaciones neurológicas, al momento de que la mamá está con un estado hipertensivo, que tiene una preeclampsia con datos de severidad o que tiene un síndrome de HELP, tiene mayor probabilidad de tener un evento vascular cerebral y por ende, pues obviamente disminuir pues, la calidad de vida o incluso pues obviamente si estamos obviando que se salvó de la muerte, ¿no? Complicaciones nefrológicas. Las pacientes que ya tienen un insulto al riñón, nada más por el hecho de haber tenido la hipertensión, omitiendo toda la parte de que haya tenido a lo mejor una obesidad previa, que haya tenido diabetes, ya sea gestacional o que haya tenido diabetes de manera crónica tipo 1, tipo 2, pues ya además le estamos agregando un estado hipertensivo y por ende mayor muerte de nefronas y pues eso también es importante. Y bueno, entre los estudios pertinentes habrá que mencionar pues que tomemos muestras, porque el tomarle una muestra a la paciente desde el inicio, esto pues aunque no compete mucho el tema quizá, el hecho de estarle tomando una muestra de sangre a la paciente nos ayuda a obtener una química sanguínea, a obtener estados previos, estados basales de la paciente, como cual si nosotros tenemos una creatinina sérica basal, nosotros podemos pensar si se está empeorando un estado renal previo o si su estado renal ya estaba así. ¿Por qué lo digo? Muchas de las veces llegan las pacientes sin un control prenatal, digamos a la semana 32, 33, con un estado hipertensivo tan importante como digamos que trae una cifra tensional de 190 sobre 130, porque así llegan, que nunca estuvieron en un centro de salud, en una unidad hospitalaria, y cuando nosotros las abordamos vemos esas cifras tensionales y pues obviamente decimos, es que no solo trae hipertensión, trae una preeclampsia con datos de severidad y en este momento hay que interrumpir el embarazo. Entonces, si nos basamos en las guías internacionales y todo esto, vamos a darnos cuenta que con una preeclampsia con datos de severidad ya es criterio de interrupción del embarazo.
Sin embargo, muchas de las veces nosotros nos detenemos un poquito y decimos, ay, pero es que el bebé tiene 29 semanas, 30, hay que darle una oportunidad. Entonces, en ese afán de tratar de darle la oportunidad al bebé, podemos caer en el error y que la paciente se complique y al final no alcanzamos a ninguno de los dos. Entonces, es importante tener eso, tener un estado previo basal respecto a todos los sentidos, hepático, renal y pues bueno, en otros sentidos. Si nosotros hacemos la clasificación, tamizaje y la ubicación del estadio, pues podemos ubicarnos más. Es decir, si tenemos un paciente con enfermedad renal y que nosotros no la conocemos, si ya tenemos previamente una creatinina sérica, podemos, por ejemplo, saber si está en estadio 1, 2, 3 de la enfermedad renal. Entonces, no vamos a hacer interrupciones inoportunas. El hecho de que haya un envío oportuno a los servicios correspondientes. Me ha tocado muchas ocasiones en los hospitales, digo, en mi hospital civil, que llegan pacientes referidas de otros hospitales o de otras unidades hospitalarias donde pues no se le llevó un seguimiento a la paciente o donde sí se le hizo, pero quizá no se le hizo el seguimiento y por ende dándole una profilaxis a la paciente. Entonces es importante que tengamos bien claros todos estos puntos ya para no tardarnos más y pues bueno, poder intervenir de mejor manera. Parte de la clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo. Tenemos una hipertensión crónica, hipertensión inducida por la gestación o hipertensión gestacional y la preeclampsia, que puede ser con o sin datos de severidad. A saber, los criterios de severidad, vamos a hablar de ellos, que es con que aparezca uno o más de los siguientes, ya estamos hablando de que es una preeclampsia con datos de severidad. ¿Como cuál? Una tensión arterial sistólica igual o mayor a 160 milímetros de mercurio, una tensión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio y que hayan sido tomadas en 2 ocasiones separadas por lo menos de 6 horas, que la paciente esté en reposo y bueno, con todas las medidas que se deben tener para que tengamos una cifra tensional lo más cercana a la realidad posible, que la paciente no haya tenido, digo, porque pasa que no haya fumado, que no haya consumido cafeína, por ejemplo, o que haya tenido actividad 15 minutos previos, ¿no? Que tenga sus pies bien colocados sobre el suelo, que no los tenga cruzados, que no está acostada, que tiene que estar sentada con su espalda recargada sobre el respaldo. Y pues bueno, son a lo mejor algunas de las cuestiones que podemos nosotros, no sé si obviar, pero como menospreciar, por así decirlo, y que tienen un impacto en la tensión arterial. Entonces, pues bueno, si tenemos cifras tensionales mayores a 180 o una cifra tensional arriba de 120 en 2 ocasiones separadas, ya es diagnóstico de una hipertensión severa. Los prodromos de eclampsia persistentes, pues bueno, la hiperreflexia con clonus, cefalea intensa, que tenga alteraciones visuales, estupor, epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho, náuseas o vómito. Todos estos, pues ya son criterios de severidad, ya no tenemos que pensar mucho en la interrupción del embarazo y, pues bueno, por lo menos si no estamos pensando en interrupción en ese momento, pues hacer alguna medida como a la administración de sulfato de magnesio. Pero bueno, ese es otro tema. La oliguria, si tenemos una diuresis menor o igual a 500 mililitros en 24 horas o menor a 90 mililitros en 3 horas o una insuficiencia renal ya con una creatinina sérica arriba de 1.2 o una urea mayor a 40, también se considera criterio de severidad. Edema de pulmón, que tengamos AST o LT encima de 2 veces o que se haya duplicado el límite superior de la normalidad, pues bueno, ahí tenemos que ver los valores en nuestros laboratorios, pero por lo regular van a ser entre 35 y 40. Y trombocitopenia, dependiendo de dónde lo busquemos, nos va a hablar desde 150,000 plaquetas para abajo o que encontremos una, en este caso, referido de los protocolos de Barcelona, menores a 100,000 plaquetas. Si tenemos hemólisis, ¿cómo podemos encontrarlo? Como una DHL que esté arriba de 2 veces el límite superior. Regularmente nosotros lo vamos a encontrar arriba de 600,000 y es cuando hablamos de una severidad. Recordemos que la DHL o la vamos a relacionar con la hemólisis al momento de que encontramos en el suero estas características y porque es un producto de degradación de los eritrocitos. Hay 5 tipos de DHL, pero igual vamos a ahondar en ello. Las alteraciones de las pruebas de coagulación. Si vemos que el TP es menor al 60% o un TTP
mayor a 40 segundos, ya estamos hablando de que esa paciente se está alterando de manera severa. Continuamos con la clasificación. Una preeclampsia sobreañadida de hipertensión crónica. Una paciente con hipertensión crónica menor a 37 o mayor a 37 semanas, eclampsia y síndrome de HELP. Entrando a las definiciones, una hipertensión arterial la vamos a tomar en cuenta a partir de 140 milímetros de mercurio o más, hablando de la tensión arterial sistólica, o una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Esto, pues, bueno, lo mencionan en los protocolos de Barcelona, donde deben ser 2 tomas separadas con una diferencia de 6 horas, después de 10 minutos de reposo, y, pues, bueno, el brazalete tiene que estar a la altura del, perdón, el brazo tiene que estar a la altura del corazón, tiene que tomarse con un brazalete que abarque por lo menos 1.5 veces el brazo o el diámetro del brazo. La proteinuria, donde el radio proteína creatinina sea mayor o igual a 3 miligramos de proteínas sobre miligramo o mayor a 300 miligramos de proteínas en 24 horas. Todo esto lo tenemos que hacer de preferencia en una ausencia de infección de orina o contaminación. Y bueno, como otras medidas de tamizaje, también vamos a encontrar el Doppler uterino que sea patológico. No, es una de las medidas que deben tomarse. Alrededor de la semana 12 a la 14 deberíamos tomar el Doppler uterino con el fin de no encontrar un índice de pulsatilidad medio encima de la percentil 95. Es decir, se toma el flujo del Doppler uterino de la arteria uterina derecha, de la izquierda, y si el promedio sale encima del percentil 95, estamos hablando de que es patológico. Obviamente, toda esta parte del Doppler, pues tiene que ser por una persona entrenada, que haya tenido todos los cursos básicos, o bien que haya sido una persona que esté especializada, o subespecializada, mejor dicho, en medicina materno-fetal. Entonces, signos o síntomas de lesión a órgano diano, órgano diana, perdón, es importante también que lo mencionemos como parte de la definición. Si tenemos un Doppler uterino patológico, si tenemos presencia de proteinuria, plaquetopenia, una DHL superior a 2 veces el límite superior, ASTLT de igual manera 2 veces mayor, creatinina encima de 1.2, alteración de las pruebas de coagulación, como ya habíamos mencionado, la presencia de dolor epigástrico, vómitos, todo lo que nos está hablando de que la paciente probablemente ya está teniendo datos de irritación neurológica y que por ende vaya encaminada a tener una eclampsia, signos o síntomas de edema agudo de pulmón y pues la sintomatología neurológica que ahorita me acabo de mencionar. Con hipertensión crónica, pues bueno, estamos hablando de que es hipertensión arterial sistémica que está presente antes de la gestación o bien que se diagnosticó antes de la semana 20. La hipertensión inducida por la gestación, es decir, aparece después de la semana 20 y esta se va a subdividir. Cuando es una hipertensión gestacional, aquí tenemos que aclarar que tenga hipertensión más el radio SFLT1 o PLGF más la lesión o no lesión de órgano diana. Entonces, ahí vamos a hablar de criterios de gravedad o no. El hecho de decir que tenemos una hipertensión gestacional, es decir, la TA encima de 140 sobre 90, y que tengamos estos factores que son SFLT, proteína soluble, similar a la tirosina quinasa, tipo 1, y el factor de crecimiento plaquetario. Una es angiogénica y la otra es antiangiogénica. Cuando hablamos del factor de crecimiento plaquetario es angiogénico y la otra antiangiogénica. Entonces, si este radio está menor a los 38 picogramos sobre mililitro, estamos hablando de que es tolerable. Si tenemos ausencia de lesión de órgano diana, lo mismo. Entonces, cuando tenemos caso contrario, si la TA está 160 sobre 110 y que tiene ausencia de lesión, pues bueno, nos vamos un poquito más tranquilos. La preeclampsia, si tenemos una TA mayor a 140 sobre 90 y que además estamos viendo que tiene agregada el SFLT1 sobre PLGF encima de 38 o igual a 38 picogramos sobre mililitro, o que ya están apareciendo signos o síntomas de afectación de órgano diana que no son atribuibles a otro diagnóstico, pues bueno, estamos hablando de que ya es un diagnóstico de preeclampsia. La preeclampsia sobreañadida a la hipertensión crónica, estamos hablando de hipertensión crónica más uno de los que siguen. Cuando es menor a 37 semanas, que tenga un aumento de las cifras tensionales arriba del 20%, o que haya una aparición o empeoramiento de signos, síntomas de afectación órgano diana, que ya los mencionamos anteriormente,
o bien que este radio anteriormente mencionado esté arriba de los 38 picogramos. Cuando es una mayor a 37 semanas, mayor o igual a 37 semanas, pues van a considerarse los mismos, pero ya estamos hablando de que tiene una preeclampsia sobreañadida. La eclampsia, pues, es la aparición de las convulsiones del tipo gran mal o, coma, no atribuibles a otras causas. Entonces, aquí también cabe hacer un paréntesis. Cuando nos llega una paciente que tiene cifras tensionales elevadas, que no ha llevado control prenatal, que no la conocemos o que llega por primera vez a nuestro hospital y nosotros vemos que está convulsionando, bueno, tenemos que ver si tiene unas cifras tensionales previas que están elevadas y además se agregan estas convulsiones, pues es muy lógico pensar que tiene una eclampsia y pues que vamos a tener una interrupción inmediata. Y bueno, como parte pues también de esta clasificación va a entrar el síndrome HELP, que es un acrónimo donde se incluye la hemólisis, el daño hepático y el daño plaquetario o un descenso de las plaquetas. Como hemólisis vamos a tener DHL mayor a 2 veces el límite superior, AST o LT mayor a 2 veces el límite superior y unas plaquetas menores a 100,000 sobre microlitro. Entonces, aquí nosotros vamos a ver dos tipos de clasificaciones dentro del mismo HELP. Una clasificación de Mississippi y una clasificación de Tennessee. Donde la clasificación de Mississippi nos está hablando tipo 1, 2 y 3. Cuando la tipo 1, estamos hablando que son plaquetas menores a 50,000. Los otros dos valores pues van a estar regularmente en los mismos rangos. Solamente eso que acabamos de mencionar, pues sí va a estar cuando es en el caso del 2, va a estar de 50 a 100,000 y en el caso del tipo 3 o la clase 3 va a estar de 100 a 150,000. Es por eso que les decía yo hace ratito que si nos basamos en la clasificación que nos brinda la Barcelona, pues estamos hablando de menor a 100,000, pero basándonos en Mississippi, pues lo que ya mencionamos. En la clasificación de Tennessee no se basa en otras cosas más que sea completo o incompleto. Completo, sí, están presentes los 3 criterios ya mencionados anteriormente de Morrisis, AST, ALT elevadas y plaquetas. Y pues se considera meramente debajo de 100,000. Entonces, uno de los mencionados está ausente, se considera incompleto. Pero, pues, con fines prácticos, la verdad es que no va a tener mayor importancia clínica. Es decir, si lo tenemos completo o incompleto, al final de cuentas vamos a terminar interrumpiendo en ese momento el embarazo. Bien, factores de riesgo. Todos aquellos factores que nos estén dando un daño endotelial los vamos a tener considerados. Entonces, si es una paciente con hipertensión crónica, ya estamos hablando de que tiene una lesión endotelial. Si tenemos una paciente con diabetes, ya sea gestacional o que tiene diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, ya tiene un daño endotelial. Bien, las pacientes jóvenes y lulíparas son vulnerables a desarrollar preeclampsia, mientras que las mujeres mayores tienen un mayor riesgo de hipertensión crónica, obviamente con preeclampsia sobreañadida. Entonces, jóvenes y nulíparas, cuidado por el desarrollo de preeclampsia, mientras que mujeres mayores, muy probablemente o con mayor probabilidad van a tener hipertensión crónica y a su vez se va a agregar una preeclampsia. Su incidencia va a estar influenciada por la raza y el origen étnico y por tanto, pues predisposición genética. Entonces, en este cuadrito que estamos viendo del lado derecho, nosotros, si nos basamos en Williams, que es el libro en el cual yo obtuve este cuadro, nosotros vamos a encontrar que el lupus eritematoso sistémico, las pacientes nulíparas, una edad mayor a 35, una muerte fetal previa, que haya tenido lesión renal crónica, que haya sido a través de un tipo de se me fue el nombre, ahorita continuamos con eso, multifetal, es decir, que tenga un embarazo, ya sea de orden mayor, un embarazo gemelar, que tenga un índice de masa corporal arriba de 30, el desprendimiento prematuro, que haya tenido un desprendimiento prematuro de placenta, diabetes, como hemos mencionado, preeclampsia previa, es decir, un embarazo pasado que haya tenido preeclampsia, pues todo esto va a ser parte de, entonces, pacientes también que tengan un síndrome antifosfolípidos, por ejemplo, y pues obviamente la hipertensión crónica. Entonces, aquellos pacientes que hayan tenido también, que es lo que significa ART, que hayan sido a través de una tecnología de reproducción asistida, pues bueno, van a tener un mayor riesgo. Entonces, pues es importante que a estos pacientes les prestemos mayor atención y en ellas valdría la pena aplicar las medidas preventivas que más adelante vamos a abordar. Bien, en la etiopatología,
No es parte, bueno, sí es parte del tema, pero a lo mejor no es lo que habíamos acordado abordar. Sin embargo, vale la pena que lo platiquemos un poquito, a lo mejor de manera superficial. En cualquiera de los siguientes casos va a ser más probable que las pacientes desarrollen trastornos hipertensivos gestacionales. Aquellas que estén expuestas a vellosidades coriónicas por primera vez. Aquellas que hayan tenido por primera vez un embarazo, como ya hemos mencionado anteriormente, nulíparas, tienen mayor riesgo porque antes no habían tenido esta exposición a las vellosidades coriónicas, entonces no sabemos cómo vaya a reaccionar el cuerpo. Las expuestas a superabundancia de vellosidades coriónicas, como en qué casos, gemelos o una mola hidatidiforme. Si bien las molas hidatidiformes ya no las dejamos que lleguen a tantas semanas de gestación, anteriormente sucedía y por eso es un factor de riesgo. En este caso, pues ahorita desde la semana 8 o 10 ya nos estamos dando cuenta que es un embarazo molar por el uso del ultrasonido. Bien, las afecciones preexistentes asociadas a la inflamación y activación de las células endoteliales, es decir, como ya hemos mencionado, la diabetes gestacional o la hipertensión crónica. Bien, entonces, esta afectación que ya había mencionado o el daño endotelial va a hacer que en las células endoteliales, por ejemplo, se produce el óxido nítrico. Estas células y este óxido nítrico nos van a ayudar a favorecer la vasodilatación. Entonces, eso aunado con una mala implantación del trofoblasto, nos van a conducir a que vaya a haber un daño endotelial y que también se forma una especie de embudo. A la hora de entrar a las arterias espirales, se forma una especie de embudo y con esto mayor resistencia. Entonces, esta es una de las teorías por las cuales nosotros pensamos que puede estarse dando la hipertensión o la preeclampsia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Bueno, en mujeres con baja ingesta de calcio, hemos visto que que ingieren, perdón, menor a 600 miligramos o que tienen 2 raciones al día, se recomienda un suplemento de calcio, 1 gramo sobre decilitro, y se recomienda también el ácido acetilsalicílico, que es una de las medidas más importantes, si no es que la más importante, 150 miligramos por día, desde antes de la semana 16 hasta la semana 36, según los protocolos Barcelona. Menciona antes de ir a dormir, y lo subrayo por alguna razón que ahorita les voy a mencionar, en pacientes que tengan alto riesgo de preeclampsia según el cribado combinado de primer trimestre. Entonces, vámonos de nuevo al primer trimestre. Si nosotros vemos que tiene una paciente en el primer trimestre alteración de las arterias uterinas, que es una paciente que tiene índice de masa corporal arriba de 30, hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, y le seguimos agregando, y es una paciente de alto riesgo. ¿Qué es lo que podemos hacer por ella? Darle ácido acetilsalicílico, 150 miligramos diarios por las noches, antes de irse a dormir. Entonces, esta va a ser una medida, como ahorita les vamos a mencionar, muy, muy importante. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues bueno, es un antiagregante plaquetario que nos va a ayudar a disminuir ahí el equilibrio entre prostaciclinas y tromboxano A2. Al verse disminuido ese equilibrio, pues nos va a ayudar perdón, al verse más bien, si está disminuido tenemos un mayor riesgo. Si lo aumentamos al tener esta ingesta de la aspirina o ácido acetilsalicílico, nos va a favorecer a que a la paciente le vaya bien. No se requiere ingesta hiposódica ni hipocalórica. La restricción de la actividad de la gestante durante el tercer trimestre, pues tiene que ser relativa. Hay que decirle a la paciente, puede ir al baño, puede estar teniendo actividades que sean de menor, ¿cómo decirlo? Actividad, por así decirlo, puede estar bien, valga la redundancia. Si la paciente quiere ir al baño o va a realizar alguna tarea doméstica, pero que no le suponga mayor trabajo, está bien que la realice. Y, pues bueno, estarle informando sobre los síntomas prodrómicos de preeclampsia y eclampsia. Y pues obviamente, ante la aparición, hay que enviarla de forma inmediata al servicio de urgencias. Y bueno, el ácido acetilsalicílico en un estudio que se hizo en el New England fue un estudio multicéntrico donde se vieron alrededor de 2,000 pacientes. Se disminuyó hasta 1,776 mujeres porque algunas de ellas declinaron, otras de ellas pues ya no se pudieron dar un seguimiento y pues bueno, fue un estudio doble ciego. ¿Qué queremos decir con doble ciego? Que ni el médico ni la paciente sabían qué se les estaba administrando. Sin embargo, pues obviamente con toda esta parte ética se lleva a cabo este tipo de estudios. Se llevó a cabo en el 2017
y se les administró al azar 150 miligramos de ácido acetil salicílico al día desde la semana 11 a la 14 hasta la semana 36. Y se vio que estas pacientes, se identificó entre las pacientes que tenían un alto riesgo, la administración de la aspirina resultó en una disminución significativa. ¿Por qué por las noches? Bueno, se hizo un comparativo y se vio que durante las noches tenía una menor incidencia de la preeclampsia a futuro. Entonces, valía la pena estársela administrando. Y pues bueno, ahí se concluyó que era adecuado y que se concluye que al estar administrando esta dosis de aspirina al día iba a tener una menor incidencia de la preeclampsia. Entonces, pues eso pues es todo el tema que les iba a hablar. Es importante y le doy mucho énfasis porque, insisto, muchos de nuestros médicos generales que van a estar prestando un servicio de salud, pues no están tan bien informados, al menos en lo que yo he visto en la práctica. Todos los internos con los que he estado platicando, pues es prácticamente nula la información que tienen acerca del tema. Y con una medida tan básica como la aplicación de ácido acetil salicílico, pues me parece que vale mucho la pena que estemos informados. Y pues bueno, eso es lo que les preparé el día de hoy. ¿Me escucho? Sí, Sí, No sé si me escucha. trabó un poco. Sí, perfecto. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, doctor Eduardo, por favor? sí, claro. Muchas gracias y muchas felicidades por tu presentación. Le doy le doy paso al doctor Jorge Montalvo para que continúe con la complementación de la charla. Adelante, doctor Jorge. Bueno, pues como siempre, primero que nada, muchas felicidades, doctor Eduardo González. Estos son temas que siempre son atractivos. A veces pensamos que pudieran ser intrascendentes, ¿no? Porque, pues, supuestamente todos, no solo los ginecólogos, los médicos deberíamos de saber. A propósito, antes de que se me pase, por favor, le mandas un pues afectuoso saludo a tu maestro, al doctor Francisco Hernández Mora, es muy mi amigo, lo estimo mucho, me lo saludas mucho. Lástima que no haya podido estar con nosotros el día de hoy, me hubiera encantado. Es un gran profesional, aparte, le dices que se sabe todos los chistes del mundo, además, ¿no? Sí, claro, no, mi maestro es sensacional. Sí, claro O que sea, sí. aparte de gran médico, es una gran persona. Pero Sí. bueno, al grano, como dicen vulgarmente. Como te decía yo, este es un tema que, como tú decías al final, y creo que eso va a ser lo que tendríamos que dar por, tal vez como cuando como dicen los americanos de pearls and knowledge, es decir, como los puntos críticos, es decir, necesitamos conocer la clasificación, porque finalmente tenemos que hablar un mismo idioma. Es decir, hay gente que todavía habla de toxemia, entonces te volteas y dices, bueno, ¿cómo que la toxemia, el embarazo? Oye, y te dicen, hay gente que todavía está con los criterios de preeclampsia leve, moderada, severa, etcétera, cuando ya esto se dejó ya hace algunos bastantes años. En fin, los criterios, esto es bien importante porque hay que acordarse que la enfermedad hipertensiva del embarazo es un proceso continuo. Es decir, la paciente que inicia con por ejemplo, con una hipertensión gestacional, o la paciente que es una hipertensa crónica, o todas estas pacientes que tú bien nos decías con factores de riesgo. Y muchas de nuestras pacientes, como bien sabemos, dadas las condiciones en nuestro país, donde el sobrepeso, la diabetes, factores ahora que están muchas mujeres postergando su edad reproductiva a edades mayores, etcétera, son pacientes de riesgo. Y aquí es bien importante, como siempre sucede, la historia clínica. Es decir, estamos ante la paciente embarazada desde el primer día que tenemos contacto con ella, sea al mes de que llegó, cuando se enteró de que estaba embarazada, o al momento en que ingrese, tenemos que hacer una historia clínica muy detallada. Hay que investigar todos factores, inclusive factores tan interesantes que seguramente ustedes han oído en relación a factores de respuesta inmunológica, como puede ser estos estudios que hay en relación a la cantidad de factores
angiogénicos que puede producirse a través de la relación con parejas con antecedentes de otras parejas con embarazos previos con preeclampsia. Realmente creo que todavía estamos apenas investigando, comenzando a conocer muchos de los factores. Lo que tú decías y que creo que es algo de lo actualmente que fuera deseable, estas relaciones de SF1 con factores de crecimiento placentario, ya en muchas partes, en España particularmente, en muchas partes en Estados Unidos, en Canadá, Reino Unido, etcétera, a cualquier paciente con factor de riesgo le hacen inmediatamente la valoración de factores de riesgo angiogénico, inmediatamente para clasificarlos. El problema de nosotros es que no tenemos ese recurso disponible en la mayoría de los lugares. Entonces, nos tenemos que ir a la clínica y aquí, entonces, es lo que tú nos explicabas el día de hoy, es el factor más importante. Tenemos que estar pensando que toda paciente puede ser candidata a desarrollar una preeclampsia, específicamente las primigestas o las pacientes con factores de riesgo que ya nos mencionamos. Y tenemos que entonces saber cómo esto, como decía yo, es un continuo. Una paciente puede hacer una preeclampsia y al día siguiente estar eclámptica, así de rapidito. Es decir, creo que todos los hemos vivido. Esa paciente que mandan de la clínica de referencia al hospital y llega al hospital caminando y se siente, le decimos espérese, le dicen en la recepción, espérese tantito, y al rato sale todo el mundo corriendo porque el paciente está convulsionando. Entonces, esto es bien importante. Otro aspecto que es bien importante son todas estas medidas de prevención. Yo soy un convencido del calcio. Yo sé que hay artículos o trabajos donde dicen que el calcio no es tan importante, pero yo creo que sí es importante porque realmente sí, a las pacientes que tienen, como tú nos mencionabas, deficiencias de calcio, el darles calcio va a mejorar toda la respuesta y la atención a nivel de placentario, de membrana, etcétera. Todos estos factores que son determinantes para una respuesta adecuada en relación a procesos inflamatorios, etcétera. Pero además le estamos dando un suplemento que le va a ayudar a esa paciente en mantener una salud ósea y muchas veces muscular inclusive también. Y obviamente reservas para ese bebé. Entonces creo que el calcio, yo no lo dejaría muy de lado, creo que es importante. Y factores como ya lo que tú dijiste en relación al ácido acetilsalicílico, no tendría mucho caso estarlo repitiendo, pero insistir, ¿no? Es decir, la dosis recomendada internacionalmente son 150. Si no tienen 150, por lo menos denle 100, que son lo que vienen en las tabletas habituales. Otra cosa, cada vez hay más evidencia, que creo que es importante, de la administración temprana. Generalmente se habla, por ejemplo, en el Clínica en Barcelona, todo eso hablan a veces de la semana 16, 14. Ahorita ya están hablando de la semana 10, 12, ¿no? Es decir, cada vez lo han ido adelantando más en pacientes inclusive con factores de riesgo. Ustedes saben, muchos pacientes, inclusive que entran a procesos de reproducción asistida, les damos medicamentos desde etapas más tempranas, inclusive les comenzamos a dar acetilosalicílico desde casi de que salen embarazadas. El otro aspecto que he estado discutiendo últimamente mucho con médicos generales y algunos colegas es, le tienen miedo a la aspirina ya en el tercer trimestre, ¿no? Por todo lo que sabemos en relación a riesgos de factores de su efecto anticoagulante, que en el momento dado antiagregante plaquetario, que podía tener sangrados. Realmente esto no ha estado bien demostrado. Realmente los riesgos de que una paciente te vaya a sangrar porque estuvo tomando aspirina, inclusive casi hasta los últimos días del embarazo, es muy poco probable. Lo quitamos simplemente por el factor del quién quita y sí de problemas cuando la vas a bloquear o vas a entrar en un procedimiento quirúrgico. Pero aún así, pacientes que llegan en urgencias por un sufrimiento fetal, por alguna otra cosa, no se ha logrado demostrar que el hecho de haber estado tomando aspirina implique el riesgo de un desprendimiento de placenta o una hemorragia placentaria, una hemorragia postparto más severa, etc. Entonces, no hay que tenerle miedo y la verdad creo que son mucho más las pacientes que vamos a beneficiar tratando. Yo sé que no deberíamos dárselos a todas, porque realmente no todas van a tener factores de riesgo, pero pacientes en las cuales no podemos realizar pruebas o no tenemos, o son pacientes que se nos van a ir y no van a seguir su control prenatal como debieran, pues yo pienso que a lo mejor pudiera ser buena idea iniciarles con aspirina en relación a reducir riesgos. Entonces, este tema
Seguramente muchos te van a decir, ay, otra vez preeclampsia, otra vez clasificación, pero la verdad es que seguimos, si agarráramos a todos los que nos están oyendo ahorita, a lo mejor encontraríamos que un número importante no se sabe todavía bien la clasificación y no la aplica. Y entonces cuando hablamos y discutimos, pasamos en la entrega de guardia, a la hora de que hablamos de una paciente, pues tenemos que estar todos conscientes de que esto es un factor, que son pacientes que en un momento dado se pueden complicar en cuestión de unas horas, ¿no? Entonces, creo que es muy buena plática, realmente la hiciste muy concreta y te felicito, de verdad. Saludos. Muchas gracias, maestro. Y sí, precisamente como comentaba usted, no tiene muchos efectos contralaterales y eso también es importante, que de repente a lo mejor, oiga doctor, pero es que aquí en la cajita viene que en embarazadas no hay que darlo. Siempre hacerle mucho hincapié a las pacientes pues que no tengan miedo y que además si se lo estamos administrando, estamos justificando una razón específica y que lo hagan, porque va a disminuir muchísimas probabilidades de que le vaya mal a la paciente, al bebé, pues ya lo que ya platicamos. Le agradezco muchísimo sus comentarios, maestro, también a usted. Pero aparte, quiero nada más hacer una recomendación que creo que es puntual. Tenemos la obligación de ofrecerles a nuestra paciente los mejores recursos posibles y el mejor conocimiento validado, es decir, las evidencias más importantes que podamos tener. Yo sí creo que hay que insistir en los hospitales que comencemos a hacer estos marcadores angiogénicos de manera rutinaria, es decir, hay que indicarlos. Si no los indicamos, las autoridades, y perdón con todo el respeto para muchas de ellas, simplemente no me los piden, pues no lo traigo, ¿no? Tiene un costo, obviamente tiene un costo, pero realmente son elementos que nos podrán, vamos, hacer la diferencia entre una paciente con mayor o menor riesgo, y eso hace un factor importantísimo para ella y para su bebé, para su familia, e inclusive para nosotros mismos en función a tener que utilizar otros recursos que a lo mejor lo pudimos haber obviado, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes consideren que es importante, y aquí lo importante es que en un momento dado, volvamos, todos estemos de acuerdo, que cuál es el protocolo. La semana pasada hablábamos de que algunas de las medidas las tropicalizábamos un poco. Yo creo que sin tropicalizar las medidas, en un momento dado, podemos hacer medicina bien científica avanzada, pero sin dejar de, vamos, utilizando los recursos disponibles, pero sin dejar de señalar cuáles son las evidencias mejores para la atención de estos pacientes. Y creo que esto que tú nos presentabas como elementos de prevención o de detección oportuna de la patología son bien importantes de aplicar. Es decir, si no los pedimos, si no los señalamos, inclusive a los pacientes privados, seguramente algunos de ustedes ya tienen algún paciente por ahí que llegue, que seguramente va a llegar a alguna preeclámptica, pues en señalarlos, es decir, no tengo forma, no tengo dinero de poderlo hacer, ok, pero se te tiene que indicar, no es una justificación el hecho de que no haya, para no decir, esto es lo mejor, esto es lo que yo pido, no hay, pues trabajaré con lo que haya, pero insistiré cada vez más en que tenemos que tener recursos adecuados para poder dar una mejor atención, ¿no? Totalmente, maestro. Muy de acuerdo con lo que usted menciona. Y sí, efectivamente, hasta hace poquito yo les preguntaba, oigan, entonces, ¿qué saben de este SFLT1, de este PLGF? Y así como, ¿del qué? Y yo, ¿cómo? Entonces, por eso pues el hincapié en esta plática, porque como usted mencionó y como ya mencionó incluso un poquito de la audiencia, sí es muy trillado y sí es muy repetido, pero no nos termina por entrar en la cabeza que es súper importante y lo peor es que pues la prevención, pues que podemos hacer mucho más por estas pacientes y pues siempre procurando su bien. A ver, yo creo que habría que revisar algunas preguntas. Correcto. No tienes inconveniente. No, adelante. Hay varias muy buenas. ¿Le quieres dar voz usted, doctor Jorge Montalvo? Pues aquí esta me parece interesante. Dice, Adelante. considero que en el primer nivel de atención se tiene que llevar un control prenatal desde el inicio del embarazo y detectar a tiempo algún factor de riesgo. ¿Tú qué opinas de esto, doctor? Perdón, ¿se puede repetir la pregunta? Dice aquí no, nada más que no tengo, no tengo el Guillermo Herrera.
¿sí? Del doctor Gustavo Herrera, perdón. Dice, considero que en el primer nivel de atención se tiene que llevar un control prenatal desde el inicio del embarazo y detectar a tiempo cualquier factor de riesgo. ¿Cuáles serían los elementos más importantes para detectar tempranamente o los factores de riesgo? Algo nos mencionaste tú en tu plática. Sí, claro, no, pues como usted había mencionado también, el hecho de hacer una buena historia clínica, el hecho de hacer una exploración, de pesar a la paciente, todo esto nos va a llevar a que identifiquemos ahí los principales factores de riesgo, desde el hecho de, como ya hemos mencionado, que sea una paciente primigesta, que tenga hipertensión arterial crónica, que tenga diabetes gestacional o que haya tenido previamente cualquier tipo de diabetes, pues son importantes para detectarlo. Un embarazo gemelar, pues bueno, mola insisto, pues quizá no entre tanto porque ya inmediatamente lo detectamos, pero todos estos son como factores de riesgo muy relevantes. Entonces, claro, deberíamos detectarlos desde el primer nivel y por eso tanto el hincapié en esta plática. Y desde entonces, si ya estamos detectando factores de riesgo y estamos alrededor de la semana 10, 12, donde estamos usando el ultrasonido de primer trimestre, pues además hacerle medición del índice de pulsatilidad medio de las arterias uterinas para ver si están en mayor riesgo. Sí, yo creo que ya parte de nuestro, vamos, armamentario cotidiano es el ultrasonido y hacer bueno, un estudio de arterias uterinas es relativamente fácil, es decir, no tiene mayor ciencia. Ya casi, bueno, no creo que haya ningún equipo que los que ustedes tengan que no tenga Doppler. Entonces, hacer una flujometría Doppler, creo que de arterias uterinas es bastante sencillo, es cuestión nada más de ponerse a practicar y hace diferencia, ¿eh? Dice nuevamente, como pone aquí también el doctor Gustavo Herrera, dice, un tema muy trillado, aún así sigue siendo la primera causa de muerte materna, y esto es bien importante. Además, hay un factor que ahorita se me olvidaba, ¿no? Ya ahorita creo que el problema que tenemos con la pandemia parece estarse controlando, pero no ha terminado, muy abusados, ¿eh? Todavía no terminamos. Nosotros acabamos de tener 2 casos de embarazadas con COVID porque se fueron de vacaciones y nos regresaron con COVID. Una más o menos, la otra se nos puso un poquito malita, a pesar de estar vacunadas. Eso también es bien importante. Y todo esto que nos mencionabas tú es importante para también hacer diagnóstico diferencial en esos cuadros que seguramente ustedes ya han visto, todos los que están en el hospital, seguramente, vamos, ya tuvieron contacto, estos precancer-like síndromes, es decir, donde estas pacientes que te hacen cuadros como de preeclampsia y que realmente no son una preeclampsia. Entonces, por eso es importante hacer la diferencia, porque el manejo cambia y el pronóstico también. No es lo mismo manejar una paciente por preeclampsia que una paciente que tiene un cuadro con una serie de cambios por COVID. Entonces, esto es importante, como dice el doctor Herrera, pues sí, es un tema repetido, pero es un tema que tenemos que estar repitiendo y ojalá todos en los hospitales hicieran, cada vez que tuvieran una paciente con una preeclampsia, se revisara qué se hizo, ¿sí? ¿Qué pasó para que esa paciente llegara a preeclampsia y qué no se hizo para prevenir que esa paciente llegara en preeclampsia, ¿sí? Porque de esto nos va a permitir servir y evaluar si nuestra atención tiene la calidad y tiene los lineamientos, estamos siguiendo guías, protocolos realmente, y todo lo estamos aplicando para que esto no suceda, ¿no? Sí, es, doctor. Ustedes, yo sé que ustedes tienen tienen protocolo de paciente ya con hipertensión con enfermedad hipertensiva del embarazo. Realmente aquí a veces es que los adscritos somos los que no ponemos mucha orden en eso, pero sí lo siguen regularmente. Y es una pregunta para todos los que están oyendo. Sí siguen los protocolos en relación al manejo de enfermedad hipertensiva. ¿Cómo lo manejan? ¿Lo maneja gineco? ¿Lo mandan a medicina materno-fetal? ¿Cómo lo están haciendo ustedes?
al menos tomando ahí la voz yo, en mi hospital lo que hacemos es, llegan al servicio de urgencia o ya sea que haya llegado a control prenatal y que haya tenido alguno de los signos o síntomas o criterios de gravedad, baja al servicio pues de tococirugía o de labor y ahí nosotros empezamos el abordaje, empezamos a hacerle exámenes de laboratorio, empezamos a hacerle todo lo que amerita esta enfermedad y la verdad es que es lo que mencionaba yo hace ratito. Es que tiene 29 semanas, sí, pero trae 200 sobre 120. ¿Sabes qué? Dale chance, dale hidralacina, empieza dándole nifedipino, empezamos ahí metildopa y demás. ¿Cuánto le bajó la TA? No, pues que sigue estando en 160 sobre 100. No, pues ven, vamos empezándole ahí su manejo con corticoterapia, ¿no? Perfecto. Betametasona, 12 cada Excelente. 24, por 2 días y hasta que complete el esquema de madurez. Y es como, sí, quizá en otro contexto, si es una paciente que a lo mejor te llega con 150-90, que tiene un antihipertensivo, que te bajó y que está en niveles de control, bueno, dale la oportunidad de que mejore. Pero la verdad es que por eso están bien establecidos ya los criterios y tendríamos que irnos directamente pues, la interrupción del embarazo por la Claro. vía más favorable. ¿Sabes qué? No, pues tiene un índice de Bishop desfavorable, vámonos directitos a la cesárea, ¿no? Área. No, perfecto. Además, tú mencionabas algo dentro de los criterios, ahorita como decías, los niveles tensionales es un parámetro determinante, ¿no? Entonces es muy importante tomarlos en cuenta. Y todo lo que tiene que ver con ya también, como nos decías, con órganos diana, y esto tiene, me decía yo, nada más hacer un poquito de hincapié en la valoración neurológica de nuestras pacientes. A veces vemos a la paciente y no le damos mucha importancia, pensamos que a veces algunos de los síntomas de afectación neurológica no los detectamos en forma temprana y eso hace un mundo de diferencia porque si no terminas ese embarazo ya, esa paciente te va a convulsionar en cualquier momento, ¿no? Entonces, sí tenemos que comenzar a desarrollar, como yo les digo a los muchachos, ese sexto sentido. Es decir, tienes que ver más allá de lo que el paciente te dice o del que el familiar te dice, comenzar a estar pendiente y realmente ver a los pacientes, porque a veces nos sentamos a preguntarles cosas y estamos más preocupados en el teclado de la computadora, en la pantalla, que viendo al paciente. Y finalmente la nota puede esperar, hay que hacerlas, abusados, hay que hacerlas y hacerlas muy bien, porque una paciente preeclámptica se puede complicar y nos puede llevar hasta un problema médico legal. Pero hay que verlos. Es decir, las pacientes cuando les preguntamos qué es lo que consideran como el factor más importante para una atención de calidad, no es el hecho de que tengas un ultrasonido de última generación y porque tengas una mesa eléctrica, nada, no. Lo que ellos piensan primero que nada es que que seas atento, que le des una buena atención, que la trates como persona y que la veas como decimos vulgarmente, como si fuera tu esposa, tu hermana, tu mamá, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es bien importante, ¿no? Como nos decía el doctor Herrera, ¿no? Es decir, hay que identificar todos los problemas y todos los factores de riesgo. Y esto solo, volvemos a lo mismo, haciendo las preguntas. Si queremos tener respuestas correctas, hay que hacer preguntas correctas y para eso hay que prepararse, ¿no? Así como hoy tú nos presentaste. Muy bien. No sé Muchísimas si, gracias. si haya aquí. A ver, igual insisten, nos dice Yolanda Costa García, dice, es un problema de salud pública que tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo que tiene la paciente. Y esto es en todos lados. Ojalá, no sé si la persona el doctor, nuestro compañero de Venezuela esté todavía con nosotros, pero seguramente si le preguntamos, él nos va a platicar algo muy similar a lo que vivimos, creo yo, y volvemos a lo mismo, identificar factores de riesgo. Ustedes no tienen ahorita que tienen algún machote para identificar factores de riesgo, es decir, dentro de la historia del hospital, ya sea en la computadora o en papel, donde dices factores de riesgo y un poquito como de checklist, porque creo que así tendríamos que manejarlo, ¿no? Es decir,
a ver, tiene esto, lo otro. Eso a nosotros nos ha facilitado mucho, porque entonces todas las historias tienen que tenerlo. Si no tienen, es tache, ¿no? Porque tienes que preguntarle todo esto al paciente, así como haces tu checklist en cirugía, así tienes que hacer tu checklist en este tipo de pacientes para saber que no dejes de hacer las preguntas, como decía yo, correctas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes manejen algo así. Fíjese que, si les soy sincero, no. Lo que hacemos, pues, obviamente, cada una de las pacientes que llegan la ve un residente y, pues, bueno, la mayoría de nosotros, pues, estamos capacitados. Sin embargo, creo que es una medida que deberíamos tomar en cuenta y que deberíamos llevar a cabo. Porque, pues, a lo mejor puede ser un día donde andabas un poquito distraído, no habías comido, lo que sea. Te brincaste uno de las preguntas acerca de algún síntoma. A lo mejor nunca le preguntaste si tenía epigastralgia o hiciste el hincapié pues en que tenía dolor en la parte superior del abdomen y tómala que sí lo tenía, nunca se lo preguntaste y pues es un dato ahí de gravedad. Sí, No, lo que pasa es que a veces tienen tanto trabajo los residentes y esto ya lo estamos revisando porque creo que hay cosas que tienen que cambiar en relación a la carga de trabajo de los residentes, es decir, en relación a proteger su salud física y emocional. Yo me acuerdo siendo R1, un día estando en el consultorio de la toco en el hospital, ¿no? Usted tenía 2 consultorios, ¿sí? Y llegamos a 200 consultas, ¿sí? Entonces, habíamos roto el récord ese día, ¿no? Pero luego estábamos viendo y pensando, así lo piensas y lo ves así como de chiste, pero luego te pones a pensar, dices, híjole, cuando ya vi, deja 200, ya cuando vi ya 30, 40 pacientes, a veces sí corro el riesgo de que se me olviden cuestiones que teniendo un papelito es más fácil que lo esté yo llenando, que no se me pase, ¿no? Así ya reviso, ahí no le pregunté si tiene antecedentes familiares de preeclampsia, si tiene antecedentes familiares de diabetes o cuánto ganó de peso, etcétera. Creo que en ese sentido serían factores que pudiesen facilitarnos la identificación de esos, los llamados factores de riesgo, que todos, creo que los que estamos el día de hoy en la plataforma, compartimos la idea de que son muy, muy importantes. así es, sí, creo que sí es una cuestión ahí que deberíamos tomar en cuenta. Respecto a eso que mencionaba, antecedentes de hipertensión, diabetes, ya sea heredofamiliares o de la misma paciente, sí los mencionamos en nuestra historia clínica, sin embargo, pues buscando así como datos de severidad o algún otro dato pues más importante, eso es lo que sí, la verdad, no tenemos listado, pero creo que sería importante sugerir ahí para hacer ese cambio, totalmente. Realmente no es como, el otro día platicaba yo con algunos muchachos igual, que si tenían, por ejemplo, partogramas, ¿no? Es decir, la paciente que tiene, es decir, pues, el partograma, pues hay que hacerlo. No solo por el hecho, volvemos a lo mismo, de que es una documentación de que en un momento dado llegan y te llega el R más y te dice, a ver, Eduardo, vente, vamos a entrar a un ectópico, vente, órale, necesito que me ayudes. Y entonces de repente, la paciente que estaba en labor, a lo mejor ya la información que tú tienes, que tú recabaste, se puede perder, porque no siempre está, tú ya sabes que esa paciente es a lo mejor una segunda gesta, tuvo una preeclampsia previa, bla, bla, bla. En cambio, cuando tienes toda la información volcada en algún documento que sea fácilmente, no se trata de ser listas enormes, pero es un documento que sea fácilmente checable, eh, eh, puede hacer diferencia en relación a cómo está evolucionando, así como hacemos el patograma en relación a la evolución el desarrollo del trabajo de parto. Y en estas pacientes, y yo coincido con lo que tú decías, tenemos que cada vez buscar más que el parto sea una opción en las que tengan la opción de trabajo de parto. Es decir, yo coincido contigo también de que tenemos que hacer muy bien la diferencia en cuál paciente vale o es válido ofrecer un trabajo de parto, o la paciente que la tenemos que desembarazar al grito de ya, ¿no? Es decir, es por demás obvio. Pero en esa paciente creo que sí es importante, y volvemos a lo mismo, llevar todo este seguimiento documentando, por ejemplo, las variaciones en la cifra tensional, qué tanto están cambiando, si la paciente está orinando o no está orinando, cosas que a veces sabemos que son factores,
pero no los tenemos documentados, ¿sí? Y a veces ni siquiera en enfermería, ¿no? Que eso también hay que hacer equipo como en enfermería, ¿eh? Es decir, hay que enseñar a las enfermeras a estos temas, hay que enseñarles, porque a veces son las que nos pueden dar el primer dato. Oiga, la paciente como que ya no responde muy bien, está como medio nubilada, ¿no? Es, está muy callada, la veo triste, ¿no? Y lo que pasa es que la paciente se está deteriorando neurológicamente rápidamente. Entonces, creo que esto es, como decías, tú creo que decías de los médicos familiares, yo diría de los internos, Exacto. vamos, Pasantes. pasantes, de enfermería, es decir, todos tenemos que conocer esto y platicarlo y sabérnoslos de memoria, ¿no? Creo que puede ser un buen factor tú. Yo sí creo que los médicos que están presentando como tú este tipo de situaciones deberían volverse los expertos en enseñar esto. Voy a platicar con tu maestro, le voy a decir Claro. que te ponga a enseñar en el hospital esto. Creo que es importante, de verdad creo que es muy importante. Queremos reducir la mortalidad en nuestro país y a veces herramientas como las que tú nos presentas hoy no las estamos utilizando porque las estamos desconociendo, ¿no? Entonces, muchas felicidades otra vez, de verdad, te felicito. Qué padre. Muchísimas gracias. No, pues sí, es el fin de esta plática, que dar a conocerle a todos a toda la audiencia, pues, y obviamente yo les hago muchísimo hincapié y les digo, siempre tienen mi número a la mano, cualquier paciente que ustedes vean con estos detalles, no duden, luego preséntenosla y mándenosla, o sea, no hay que pensarlo mucho, pero sí, que se vayan con eso bien aprendido, ya es muchísima ganancia. Perfecto. No, y de veras invitar a todos los que nos quieran participar, comentar estos temas que pudieran, como decir, parecieran ya muy sabidos, en la medida en que los estemos machacando, oyendo, realmente se nos va quedando algo siempre. Y siempre aprendemos algo, todos, ¿eh? Ustedes, nosotros, todos aprendemos. Entonces, ojalá se animen muchos más gentes ahí en el hospital y en otras partes, ojalá en otras partes de la misma Latinoamérica se comiencen pues, que nos platiquen qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo están solventando las posibles carencias y qué cosas de investigación se están realizando con objeto de realmente de mejorar la atención y la calidad de esa atención en nuestros pacientes, ¿no? Queremos realmente reducir el compromiso que tenemos con nuestros pacientes en relación no solo a que no se mueran, sino que desafortunadamente muchas de estas pacientes, después de haber cursado con una preeclampsia, van a quedar como secuelas hipertensas. En la tarde de hoy estaba yo viendo una paciente de 28 años, 2 hijos, 2 cuadros de preeclampsia, y es una paciente que tiene 28 años y es hipertensa, ¿no? Es decir, caray, ¿no? Es decir, ya es un hándicap para el resto de su vida, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tratar de prevenirlas, ¿no? No siempre estarán en nuestras manos, pero que no sea porque descuidamos o obviamos tomar en cuenta algunos de estos factores de riesgo tan ya mentados. Claro, y es que no nomás es ubicarnos en el embarazo y puerperio, digo, sino también estamos hablando de que la paciente a 10 años, a 20 años, ¿cómo le va a ir, no? A lo mejor si es una paciente que tiene, porque llegan de 15 años, que tuvo preeclampsia, a los 25 años, ¿cuánta más probabilidad tiene de tener una enfermedad renal crónica? ¿Cuánta más probabilidad tiene de tener ese daño? Y dices, híjole, que a los 30 años ya estén dializando a una paciente por enfermedad renal crónica, dices tú, y las hay, muchas. Sí, Sí, tú totalmente. hablabas Totalmente. del puerperio. Yo creo que todas estas pacientes igual, les recomendaría yo a todos los pacientes que han pasado por una situación de este tipo, necesitan ir a consejería. Es decir, y si ustedes son su paciente, hay que aconsejarlas, informarlas de los factores de riesgo a corto, mediano y largo plazo. Entonces, a fin de que todo esté bien, ¿no? Así es. Pues, Correcto. ¿algo más, Tony? Muchas gracias. A los dos tenemos que pasar a conclusiones rápidas ya por el tiempo. Vamos con usted primero, doctor Eduardo, y terminamos con el doctor Jorge Montalvo. Perfecto, vámonos rápido. Conclusión, cada paciente que tengamos, hacerle bueno, además de la exploración, una historia clínica
identificar los factores de riesgo más relevantes que ya mencionamos y a partir de ellos darles la administración de aspirina, 150 miligramos por las noches diarias, desde la semana 10 hasta la semana 36. Habrá algunas referencias donde te digan si tienes 38 semanas, se la puedo seguir dando, y si va a ser interrupción vía abdominal o cesárea, dásela o suspéndesela una semana antes. Entonces, vámonos con eso y pues obviamente también la parte de administrar 1 gramo también de calcio en aquellos que no tienen una ingesta adecuada. Entonces, más que nada eso, pues es lo que me gustaría que se quedara pues nuestra audiencia y pues hacer la difusión, compartir esta información para que entre más sepamos, va a ser menos la cantidad de pacientes que podamos tener con estas complicaciones. Perfecto. Muchas gracias, doctor Eduardo. Felicitarlo por su excelente presentación. Adelante, Claro. doctor Jorge. No, igual yo felicitarte, adelante. doctor Eduardo, realmente muy bien. Son temas, como dicen, que tenemos que estar retomando por la trascendencia que tienen. Sí, la principal causa de muerte materna en nuestro país. Ahora con el COVID se modificó eso, pero ya estamos regresando a situaciones más habituales, por no llamar una nueva normalidad, situaciones diferentes, pero más habituales. Y seguramente la preeclampsia, desafortunadamente, entre más los países se desarrollan, se va haciendo más la causa predominante de muerte materna. Entonces, todo esto que nos explicaste hoy, y simplemente vamos a reafirmar todo lo que tú dijiste en relación a la prevención, en relación a la identificación temprana y sobre todo en la divulgación, en el compartir el conocimiento, que esto es lo que permite que realmente comencemos a hacer. Hay que educar también, se me había olvidado, a las pacientes. Acuérdense que cada consulta es una oportunidad de educar a la paciente, educar a la familia de esa paciente con objeto de que podamos de alguna forma ir creando una cultura médica más satisfactoria, con menos riesgos para estos pacientes y obviamente para facilitarnos a nosotros también el trabajo. Y nada más para terminar, Tony, pues invitar nuevamente a hacer la invitación para que compartan con nosotros todo lo que están haciendo en las residencias, qué problemas tienen, cómo podemos mejorar la currícula de los cursos de ginecobstetricia en nuestro país y en otras partes del mundo, la posibilidad de poder hacer intercambios, ir a que vengan los venezolanos y vayamos a Brasil o vayamos a Cuba o a México o a donde quieran, no sé, a Canadá, en fin, que podamos en un momento dado ayudarnos y en un momento dado compartir conocimientos y experiencias con objeto de beneficiar a las mujeres, que finalmente ese es nuestro fin y que pues las puertas están abiertas. El que quiera les aseguro, y el doctor no me dejará mentir, aprende uno más cuando se pone uno a compartir el conocimiento, ¿no? Y eso nos ayuda a todos. Y muchas felicidades, Tony, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, doctor Jorge Montalvo, por acompañarnos, por mentorear esta enriquecedora exposición. Sin duda, fíjense, 9:07 minutos nos hemos pasado de la hora y señal que podemos hablar más tiempo. La gente sigue participando, sigue mandando saludos, sigue felicitándote mucho, doctor Eduardo, también en Facebook. Hay muchos buenos comentarios. Entonces, esperamos verte por acá nuevamente. Esperamos verte con otra exposición, porque sin duda levantó mucho interés y lo manejaste muy bien. Te felicito por parte de Medical Legal Center. Nosotros ya por el tiempo tenemos que despedirnos. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados hasta ahorita después de la hora, a los de Facebook, a los de Zoom, muchas gracias por acompañarnos. De mi parte es todo. Nos vemos el próximo martes. Que tengan un gran inicio de semana. Seamos felices. Adiós. Gracias, felicidades nuevamente. Un abrazo a todos. Hasta luego, buenas noches. Gracias.